¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ricardo Belmont. Hoy, miércoles 29 de marzo, es un día en que se mueve el tablero de Latinoamérica, se mueve el tablero, se caen las fichas, se ordenan de nuevo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder indiscutible de América Latina, hace un pronunciamiento público en la mañanera del día de hoy, diciendo enfáticamente que para él el presidente del Perú sigue siendo Pedro Castillo. Yo sostengo, ¿no?, de que el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Sí, lo están acusando, bueno, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel. Pero yo sostengo que él es el presidente legal y legítimo y que padeció de un golpe de Estado. No hay presidenta. La presidenta es impuesta por los grupos económicos que hoy día han decidido además liquidarla en el Perú. La primera página del Comercio el día de hoy ya pone un titular lapidario para Dina Boluarte. Es que la traición no conduce a nada. La traición siempre paga. La traición, mejor dicho, cobra. ¿Cuál es el titular del diario El Comercio? Fiscalía investiga a Dina Boluarte por presunto financiamiento prohibido. También se les indica por organización criminal. Dina Boluarte tiene que preparar las maletas, la usaron, se dejó usar, traicionó a sus electores, traicionó a Perú Libre, traicionó a quienes la conocíamos, traicionó a Castillo, traicionó sus ideales, traicionó a Purímac, traicionó a su familia, traicionó a todo el mundo. La ambición es tan grande que Dina Boluarte, en unión con la fiscal de la Nación, que también va a ser investigada, logran crear un régimen dictatorial que el mundo entero ya desconoce. El día de hoy, el presidente AMLO en la mañanera aceptó una entrevista para mi persona. O sea que muy pronto viajaré a México para tener la posibilidad de estar en la mañanera para una entrevista con el señor presidente de México. Hoy día lo aceptó públicamente. Quiero agradecerle al señor periodista Carlos Pozos, un destacado periodista, quien al formularle la pregunta de que Ricardo Belmont, quien postulará a la presidencia de la República por el Perú, desea tener una entrevista con usted en la mañanera. El presidente le dijo encantado de tenerlo aquí, coordine usted a él y a cualquier otro periodista. Una apertura total de un hombre que no le tiene miedo a la prensa, que no le corre a las preguntas incómodas, y hoy día AMLO se convierte, con estas declaraciones hechas públicas el día de hoy ante las preguntas del periodista Carlos Pozos, en el presidente que lidera América Latina toda. La grandeza de AMLO, escuchen bien lo que voy a decir porque esto lo dije hace 4 años, la grandeza de AMLO no está en las obras, no está en haber manejado la economía mejor que ningún otro presidente, no está en haber resuelto el problema de la inflación en México. Eso puede ser discutible, pero lo que nadie puede discutir es que AMLO es un hombre de principios, que es un hombre que cambió la mentalidad de los políticos de Latinoamérica, que es una persona a carta cabal, decidido a jugarse entero por la Unión Latinoamericana, que impediría
que nuestros países se sigan peleando cuando nos están saqueando desde afuera países que están en agonía económica. La Europa occidental está en crisis. Estados Unidos, en una disputa increíble entre dos futuros candidatos, digo, tal vez Biden no llegue por razones de salud, pero Donald Trump, comprometido groseramente contra la prensa, ha declarado prácticamente que él se declara en rebeldía por cualquier sentencia que pudiera haber en su contra. Este es Donald Trump en el país, defensor de la democracia, se planta un candidato a la presidencia. Todavía tiene que ganar las internas del Partido Republicano para declararle prácticamente la guerra al poder mediático, a el Partido Demócrata, y decir: aquí estamos nosotros para cambiar la historia de la globalización. O sea, el que se ha traído abajo la globalización, o el que podría traérsela abajo, es Donald Trump. Dicho esto, vamos a organizar acá la cabecita de todos nosotros. Le sale un gallo como AMLO, que se enfrenta al Senado de los Estados Unidos y le dice a aquellos que quieren entrar a México por la puerta falsa, le dice: muchachos, la droga que ustedes dicen que se maneja desde México, la droga la manejan ustedes. Y le formula hasta 5 preguntas a los senadores del Congreso de Estados Unidos. Le dice: señores, contéstenme ustedes, ¿quién maneja los cárteles de droga en Estados Unidos? ¿Los mexicanos o los norteamericanos? Eso nadie se ha atrevido a decir esta, entre comillas, barbaridad. Solamente lo puede hacer un hombre que en su último año de mandato se juegue entero por Latinoamérica. AMLO se constituye como un vocero de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, países que vivimos en democracia, entre comillas, porque aquí en el Perú estamos peleándonos por defender la democracia, pero el espaldarazo de AMLO al Perú hoy día es definitivo y contundente. Se va a reunir con Petro, se va a reunir con Arce, se va a reunir con Fernández, se va a reunir con los presidentes más importantes, con Bukele y otros, incluso con Biden. Y van a determinar de una vez por todas qué cosa es la democracia que él defiende, que yo defiendo. La democracia, si partimos de la etimología de la palabra, demos, pueblo, cracia, poder. El poder del pueblo, que solamente se ejerce, lamentablemente, el día de las elecciones. Es el único día que el pueblo, llevado desde la nariz, hace lo que después se arrepiente. ¿Por qué? Porque no hay elecciones libres. Estas no son elecciones libres las que ocurren, porque el poder mediático institucionaliza una mentira, la maneja, la promueve, la hace crecer, la desarrolla, la sustenta, y la sustenta bien porque son inteligentes. Pero ante la verdad, ninguna mentira puede triunfar. Hitler decía, a través de Goebbels, su jefe de propaganda, repetida 1000 veces, una mentira se convierte en verdad. Pero en la época de los nazis, de Hitler, de Goebbels, no existían las redes sociales. No existía la posibilidad de que el pueblo, con el olfato que tiene y el sentido común que tiene el pueblo, saber cuándo te engañan los que siempre te engañaron. Entonces aquí hay una guerra mediática de poder a poder. ¿Quién tiene más poder para comunicar mejor sobre una verdad o sobre una mentira?
Los sofistas, que fueron una corriente filosófica en la época de Sócrates, 500 años antes de Cristo, ejecutaron a Sócrates. Los sofistas ganaron esa pelea y mataron a Sócrates. ¿Quiénes eran los sofistas? Eran aquellos que tenían grandes oradores, tenían el control del poder, y a través del poder y de los oradores que vendían una mentira, lograron convencer a los atenienses. En ese entonces Atenas era una polis como Esparta. Los espartanos eran otra cosa, pero los atenienses ejecutaron a Sócrates por defender la verdad. Porque la verdad es difícil de explicarla. ¿Cómo explicas una verdad cuando tienes a todos los medios comprometidos con la mentira? Entonces, señoras y señores, hoy día el Congreso de la República da una noticia que debe preocupar, en efecto, debe preocupar a los medios de comunicación, porque esto ya es un territorio complejo. El Congreso busca imponer cuotas de contenido a la radio y televisión. ¿Qué significa esto, en mi opinión? Significa que el Congreso se ha dado cuenta que la televisión basura no construye una sociedad de hombres libres, que la televisión basura no puede constituirse a través de los medios de comunicación con licencias que dé el Estado para seguir envileciendo a través de programas que dañan la moral de una nación, seguir permanentemente envileciendo con una licencia que les dé el Estado y que finalmente el Estado después lo financia con publicidad que se obligan los gobernantes, los congresistas, a aprobarles millones para que sigan manipulando con la televisión basura. Más bien yo comprendo aquí una lectura positiva, que la televisión financiada por el Estado haga una verdadera televisión que construya un país ganador, un país positivo, un país que levante la moral de nuestra gente y no que aplaste la idiosincrasia, el espíritu que tenemos los peruanos. Ustedes saben que el pueblo peruano y el pueblo latinoamericano, los pueblos latinoamericanos, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia razón de ser. Nosotros somos alegres por naturaleza, el peruano, como el mexicano, como el colombiano. Basta que escuchemos una música salsa o un vallenato o una canción que nos cantan nuestros mariachis y nos sentimos inmediatamente identificados con Latinoamérica, porque Latinoamérica está muy lejos de Europa en términos de la cultura, está muy lejos de Estados Unidos en términos de la cultura que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha hecho AMLO el día de hoy? AMLO se ha jugado entero. AMLO el día de hoy está en todas las páginas de los periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, los medios de comunicación masivos de Venezuela, México, Chile, Perú, Colombia, porque se ha pronunciado que el presidente del Perú es Pedro Castillo y que lo reconoce a Pedro Castillo como presidente de la República. Entonces alguien dirá, Ricardo, ¿tú defiendes a Pedro Castillo? No, yo no defiendo a Pedro Castillo. Si lo hubiera defendido, me hubiera puesto de primer ministro. No. Yo lo critiqué desde el primer día, que Castillo se iba a suicidar políticamente, pero ¿quién lo ha revivido? La prensa lo ha revivido. Dina Boluarte lo ha construido de nuevo, porque Dina Boluarte, quien prometió a Chimabucuro
recibiendo dinero de él, que recibió el respaldo de Aníbal Torres, que le lloró al presidente en sus brazos para que la dejara de ministra, traiciona no solamente a Castillo, traiciona al Perú entero, matando gente, con un gobierno de facto que quiere constituirse en un gobierno legítimo sin la aprobación del Congreso de la República. Y el Congreso de la República hoy, para salvarse, juega con una ley de prensa para controlar, vamos a decir, la televisión y la radio, para negociar la candidatura de Dina Boluarte. Hoy día Dina Boluarte, en titular del diario El Comercio, está liquidada, porque cuando El Comercio pone un titular de esta naturaleza es porque ya el poder mediático se juega por que Dina Boluarte se vaya a su casa, la reemplace a alguien, ellos decidirán en estos días quién va a ser el reemplazo, y a jugar el partido para el 2024. El 2024 tiene que ser inexorablemente año electoral, porque el país no puede vivir con tanques y policías cercenando las libertades. No puede la prensa sostener una mentira tan grande, donde hoy día Dina Boluarte está acusada de ser mucho más corrupta que Pedro Castillo, porque fue parte de la corrupción de Pedro Castillo quien ha querido trasladarla a la corrupción fujimorista y crear un híbrido para crear un gobierno respaldado por las Fuerzas Armadas, que ya le quitaron el apoyo, y el poder mediático, que en este momento le declara la guerra, pero Dina Boluarte saldrá en defensa de lo que el Congreso acaba de proponer el día de hoy, de manejar contenidos para construir una nación democrática en el tiempo. O sea que aquí va a haber una guerra mediática tremenda, prepárense para ello, contra AMLO, contra Estados Unidos o a favor de Estados Unidos. Van a meterse muy fuerte en lo que es Ucrania con Rusia, van a meterse muy fuerte en lo que puede ser una tercera guerra mundial, que no va a existir, porque la potencia económica de China y Rusia establecen una ecuación de paridad entre estos países potencia que hoy día se constituyen en los dueños del mundo. El Perú está en el medio, pero no el Perú, Latinoamérica está en el medio. Y Latinoamérica, estando en ese lugar, hoy día es lo más apetecible para Estados Unidos, lo más apetecible para China y para Rusia. Entonces, si Latinoamérica no se une a través de un líder como Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, el Perú y Latinoamérica se constituyen solamente en el botín de los países que hoy día sufren sus economías la más grande crisis del siglo XXI, jamás imaginado. No funciona el proyecto 2030, no funciona la ideología de género, no funciona la globalización, no funciona el neocolonialismo, no funciona porque Donald Trump se mete al escenario a pelear con guantes, a noquear a Biden y a noquear a todo el que se le ponga al frente, con el poder que ejerce a través de la prensa, que él controla. Porque también hay que reconocer que Donald Trump tiene una gran influencia en la más grande cadena informativa republicana que se llama Fox News. Entonces hoy día en Estados Unidos se nivelan los poderes mediáticos. ¿Y qué hace AMLO? AMLO se juega entero en defensa de Latinoamérica contra la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente a México con el tema de las drogas y de los cárteles. Hoy día Andrés Manuel López Obrador pasa a otro plano. Acuérdense ustedes el día 29 de marzo, te lo está diciendo Ricardo Belmont, pasa a otro plano
al plano del líder latinoamericano que pone los puntos sobre las íes y le dice al mundo entero: Latinoamérica se une en defensa de la verdadera democracia. Felicitaciones a AMLO, felicitaciones y gracias al señor presidente, que me recibirá muy pronto en las mañaneras para hacer un, con todo respeto, no puedo ponerme a la altura de este presidente inimaginado hace 5 años, para invitarme a formularle algunas preguntas sobre las elecciones de México el próximo año, elecciones en Estados Unidos el próximo año y elecciones en el Perú el próximo año. Porque no podemos seguir viviendo con una presidenta acusada por corrupción, acusada por haber matado en 3 meses a más peruanos que cualquier otro gobierno, y que hoy día está siendo investigada por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, quienes ya dictaron prácticamente una sentencia terminal para que Dina Boluarte acuda a los tribunales, a las fiscalías internacionales, a sustentar lo que ha hecho en estos 3 meses de gobierno. Se lo dice Ricardo Belmo en el día de hoy, márquenlo en su calendario, 29 de marzo del año 23, donde ya por primera vez coincido con el Diario del Comercio, donde la Fiscalía interviene, investiga a Dina Boluarte por presunto, la palabra con que se salvan, financiamiento prohibido a su gestión. Pero no solamente eso, Hildebrand y otros periodistas de la talla de este señor comienzan a investigar los negociados que hizo esta señora como ministra con el dinero del pueblo, cómo le dio trabajo a sus familiares en un nepotismo jamás visto, con la anuencia de la prensa que hasta ahora la ha bancado por el dinero que les otorgó. Dicho esto, esperaremos mañana cuáles serán los titulares de la prensa internacional y cuáles serán los titulares de la prensa en el Perú. Yo estaré viajando a México gracias a Carlos Pozos, quien me ha cedido su turno para intervenir en las mañaneras, para tener una entrevista con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde aquí mi agradecimiento al pueblo mexicano, mi agradecimiento al presidente de México, mi agradecimiento al periodismo de México, ese periodismo libre que no se chupa, que no ablanda, porque son chingones de verdad, como dicen ellos, el hombre que cambió la historia de Latinoamérica. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches. Si les gustó este mensaje, compártanlo, porque este mensaje tiene que ver mucho con el futuro de América y del mundo. Se invierten los roles. América Latina se convierte en el epicentro de la noticia en el mundo entero. Muchas gracias y muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Chao. Rapidísimo, finalmente, presidente, son 2 preguntas. ¿Me permitiría hacer una pregunta internacional? ¿Una qué? Pregunta internacional. Sí. Sé que son 2 preguntas, pero abusaría por hacer una tercera. Ándale. Bueno. Ya nada más va a quedar ella porque me están esperando. Bueno, ándale, rápido, vamos. Presidente, usted ha dicho que México y Perú tienen un pasado común y mucha cultura desde antes de la llegada de los españoles. Boluarte, presidente, prepara a la población para que acuda a las urnas en los próximos, me parece que en el mes de abril. Le recuerdo que con su autorización el 9 de mayo del 2019 le cedí la palabra a Ricardo Belmo Cassinelli. Él es colega periodista y expresidente municipal de Lima. Mi pregunta sería, señor presidente, ¿qué opina usted que Ricardo Belmo Cassinelli busque la presidencia del Perú por el partido Obras y si le permitiría estar nuevamente en este espacio de comunicación al colega periodista?
Sí, que venga, si aquí no hay problema. Todos los que quieran, tú lo invitas, nada más se ponen de acuerdo.